¿Alguna vez te has preguntado si existen palabras capaces de debilitar la influencia del enemigo en tu vida? La Biblia nos advierte en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que cada palabra que pronunciamos tiene un impacto real en el ámbito espiritual, ya sea para atraer bendición o permitir la opresión. Lo que decimos puede abrir puertas, tanto a la intervención divina como a obstáculos que nos alejan de la presencia de Dios. Es por eso que existen ciertas oraciones que el adversario teme profundamente, porque desbaratan sus planes y fortalecen nuestra conexión con el Creador. Hoy exploraremos 3 oraciones poderosas que pueden transformar tu vida. Oraciones que muchos desconocen, pero que tienen el poder de romper ataduras espirituales. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha trabajado incansablemente para mantener a los hijos de Dios en la oscuridad, atrapados en ciclos de opresión que impiden experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Pero lo que muchos no saben es que hay cadenas invisibles, prisiones espirituales que operan en el mundo sin que nos demos cuenta. Satanás no quiere que descubras que el poder de la oración puede destruir sus planes y liberar tu vida. La Biblia nos revela en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, muchos de los conflictos, problemas y obstáculos que enfrentamos no son simplemente situaciones cotidianas, sino batallas que tienen raíces espirituales profundas. En este mundo, existen puertas que solo pueden abrirse mediante la oración, fortalezas que solo pueden derrumbarse con el poder de Dios. Sin embargo, el enemigo se esfuerza en mantenernos distraídos, confundidos e ignorantes de nuestra autoridad en Cristo. Quiere que dudemos, que nos conformemos, que creamos que todo es parte de una vida común. Pero cuando descubres la oración que rompe toda atadura invisible, su control sobre ti comienza a desmoronarse. Una de las estrategias más efectivas del adversario es hacerte creer que no hay cadenas en tu vida, que todo lo que enfrentas es simplemente parte de la existencia humana. Pero la palabra de Dios nos muestra otra realidad. El pecado, la opresión y la desesperanza no fueron parte del diseño original de Dios para sus hijos. Jesús nos dejó una promesa en Juan 8:36. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Si la libertad es un regalo divino, ¿por qué tantos cristianos siguen atrapados en las mismas cargas año tras año? La respuesta está en la falta de conocimiento. En Oseas 4:6, Dios dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia es una de las herramientas más poderosas que el enemigo usa para mantenernos atados. Pero cuando descubres el poder de ciertas oraciones, todo cambia. Existen oraciones que el adversario no quiere que pronuncies, porque sabe que en el momento en que lo hagas, su influencia sobre tu vida comenzará a debilitarse. Son oraciones que desatan el poder de Dios, que activan su intervención y que traen liberación genuina. No es casualidad que muchos creyentes oren sin ver resultados, porque hay un nivel de oración que va más allá de lo común, una forma de clamor que traspasa el ámbito físico y activa el poder del cielo en la tierra. A lo largo de la historia, el enemigo ha tratado de silenciar a quienes descubren el poder de la oración de liberación. Un claro ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Fueron golpeados, encadenados y arrojados a la prisión más oscura. Para el enemigo, ese debía ser el final de su ministerio.
Pero en la medianoche hicieron algo que cambió radicalmente su destino. Oraron y alabaron a Dios con fervor. La Biblia nos relata, en Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El enemigo no pudo resistir el poder de aquella oración. No solo Pablo y Silas fueron liberados, sino que su testimonio impactó a todos los que estaban a su alrededor. Y lo mismo puede suceder en tu vida cuando descubres el poder de la oración que rompe ataduras. Ahora bien, ¿cuáles son esas oraciones que pueden traer liberación y cambiar tu destino espiritual? Sigue viendo este video, porque lo que descubrirás a continuación puede ser la clave para una transformación radical en tu vida. El impacto de aquella oración no solo liberó a Pablo y Silas, sino que sacudió todo el lugar, afectando incluso a los demás prisioneros. Este pasaje nos revela algo fundamental. Existen oraciones que no solo transforman tu vida, sino que pueden romper cadenas a tu alrededor, liberando a otros que también están atrapados en la oscuridad. Pero si esto es cierto, ¿por qué tantos creyentes no ven estos resultados en su propia vida? La respuesta es simple pero profunda. Han sido condicionados a orar de manera superficial, sin comprender que algunas ataduras espirituales requieren una confrontación directa con el reino de las tinieblas. No se trata de repetir palabras vacías, sino de hacer oraciones específicas, con autoridad, que desaten el poder del Espíritu Santo. Jesús enseñó este principio a sus discípulos cuando les explicó por qué ciertos espíritus no podían ser expulsados con una oración común. En Marcos 9:29 declaró: «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Esto nos muestra que hay niveles de opresión espiritual que no se rompen con oraciones rutinarias, sino con una búsqueda profunda de la presencia de Dios. El enemigo lo sabe, y por eso ha diseñado una estrategia para mantener a los cristianos derrotados. Hacerles creer que su oración no tiene poder. ¿Cuántas veces has sentido que oras, pero nada cambia? ¿Cuántas veces has repetido las mismas palabras sin ver resultados? Esto no es casualidad. Es un plan deliberado del adversario para desmotivarte, para hacerte dudar, para agotarte hasta que dejes de orar con fervor. Sin embargo, la Biblia nos da una clave crucial en Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. No cualquier oración, sino aquella que se hace con convicción, con autoridad y con el respaldo de la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó engañarlo con falsas promesas y medias verdades. Satanás usó incluso fragmentos de la Escritura fuera de contexto para intentar confundirlo. Pero Jesús no discutió ni cayó en la trampa de los argumentos humanos. En cada ataque, su respuesta fue clara y poderosa. Declaró la palabra de Dios. Mateo 4:4 nos dice que cuando el diablo le sugirió convertir piedras en pan, Jesús respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Aquí encontramos una clave fundamental. Jesús no se defendió con emociones ni con lógica humana, sino con la Escritura. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando declaras la palabra de Dios en oración, el enemigo no puede resistirlo. Hay un poder inquebrantable en proclamar las promesas de Dios en voz alta. Isaías 55:11 nos revela un principio poderoso. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié.
Esto significa que cada vez que oras basado en la palabra de Dios, algo ocurre en el ámbito espiritual. Aunque no veas los resultados de inmediato, puedes estar seguro de que la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Pero aquí está la trampa del enemigo. Hará todo lo posible para distraerte, para hacerte pensar que nada está sucediendo, para que te sientas desmotivado y abandones la batalla. Él sabe que, si descubres esta verdad, su influencia sobre tu vida se desmoronará. Hay cristianos que han vivido años atrapados en ciclos de derrota porque nunca han orado con la autoridad que Dios les ha dado. Han aceptado la opresión como parte normal de su vida. Se han acostumbrado a la carga, sin darse cuenta de que la solución siempre ha estado en su propia boca. Proverbios 18:21 nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder. Cuando oras con autoridad, declarando la palabra de Dios, el enemigo no tiene opción. Debe retroceder. Si hay algo que el diablo teme, es a un cristiano que ora con fe y conocimiento. Un creyente que entiende que su oración no es solo un ritual vacío, sino un arma de guerra espiritual. Alguien que sabe que, cuando clama a Dios con autoridad, el cielo se mueve a su favor. Un cristiano que no se conforma con oraciones superficiales, sino que busca el corazón de Dios y proclama su voluntad con poder. Cuando comprendes esto y comienzas a aplicarlo en tu vida, las cadenas comienzan a romperse. Las puertas cerradas se abren. La opresión desaparece, porque el poder de Dios no ha cambiado. Lo único que necesita es alguien que se levante en fe y lo declare con autoridad. Desde el principio, el enemigo ha intentado distorsionar la verdad, para que los hijos de Dios no descubran el poder que hay en sus palabras. Pero hoy es el día en que puedes empezar a orar de manera diferente. Hoy es el día en que puedes dar un paso hacia la libertad que Dios tiene para ti. ¿Quieres saber cuáles son las oraciones que pueden desatar este poder en tu vida? Sigue viendo, porque lo que viene a continuación puede ser la clave para tu transformación espiritual. Una de las estrategias más sutiles del enemigo es hacernos creer que las declaraciones que salen de la boca de un creyente no tienen impacto en el mundo espiritual. Sin embargo, la Escritura es clara. La palabra hablada tiene el poder de establecer o desmantelar realidades. Proverbios 18:21 nos advierte que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esta no es una metáfora ni una declaración simbólica, sino una verdad absoluta. Cada palabra pronunciada con fe y alineada con la voluntad de Dios se convierte en un arma que el enemigo no puede resistir. Ahora bien, si logras silenciar esa voz, si consigues sembrar la duda en el corazón de un cristiano, hacerle murmurar o hablar sin convicción, entonces ha ganado ventaja. Por eso, existen declaraciones específicas que el adversario teme escuchar y hará todo lo posible para impedir que sean pronunciadas. Desde el inicio del ministerio de Jesús, el enemigo intentó desviar su propósito utilizando palabras tergiversadas. La tentación en el desierto no fue un ataque físico ni una demostración de fuerza bruta, sino un intento de manipular la verdad a través del engaño. En Mateo 4, Satanás se acercó con astucia y dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». A primera vista, parece un simple desafío, pero en realidad era un intento de sembrar duda, de forzar a Jesús a demostrar algo que ya estaba establecido. Sin embargo, la respuesta de Cristo fue inmediata y poderosa. Escrito está: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Con esta declaración, Jesús no solo rechazó la mentira, sino que estableció una verdad que desmanteló la estrategia del enemigo.
Y aquí encontramos un principio fundamental. Las declaraciones basadas en la palabra de Dios tienen el poder de frustrar los planes del adversario. El diablo no teme las emociones humanas ni los impulsos pasajeros, pero sí tiembla ante la verdad proclamada con convicción. Apocalipsis 12:11 nos revela que los creyentes vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esto significa que la confesión de la verdad tiene un papel activo en la derrota del enemigo. Cada vez que un cristiano declara lo que Dios ha dicho sobre su vida, sobre su propósito y sobre su victoria en Cristo, está trayendo a la realidad física lo que ya ha sido determinado en el mundo espiritual. Por esta razón, el enemigo busca llenar la mente con confusión, desánimo y temor, porque sabe que si logra influir en los pensamientos, podrá controlar lo que sale de la boca. Si consigue que un creyente hable con incredulidad, confiese derrota o acepte mentiras, como si fueran verdades, entonces habrá debilitado su fe y silenciado el poder de la declaración. El poder de la palabra hablada no es una invención humana, sino un principio divino establecido desde la creación. Génesis 1 nos muestra que todo el universo fue formado a través de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Cada cosa que existe fue llamada a la existencia mediante una declaración divina. Hebreos 11:3 refuerza este principio al afirmar que, por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero aquí hay algo aún más profundo. Este mismo poder fue transferido a los hijos de Dios, quienes han sido creados a su imagen y semejanza. Cuando un creyente habla conforme a la voluntad del Padre, está alineando su voz con el diseño divino y desatando la realidad del reino de Dios en la tierra. El enemigo comprende este principio mejor que muchos cristianos, y por eso su estrategia se enfoca en alterar lo que sale de la boca de los hijos de Dios. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Números 13, cuando Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra prometida. Al regresar, su informe dividió a la nación. 10 de ellos declararon derrota, asegurando que era imposible conquistar la tierra. Dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra devora a sus habitantes, y todos los que vimos en ella son hombres de gran estatura. Números 13, 31, 32. Por otro lado, solo 2 espías, Josué y Caleb, proclamaron lo contrario. Ellos declararon con fe que la promesa de Dios se cumpliría. Dijeron, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. El resultado fue devastador. La generación que habló con incredulidad pereció en el desierto. Nunca entraron en la tierra prometida. En cambio, Josué y Caleb, los únicos que declararon la verdad de Dios, fueron los únicos de su generación que vieron cumplida la promesa. Esta historia nos deja una lección poderosa. Nuestras palabras no solo afectan nuestro presente, sino también nuestro futuro. Lo que declaramos hoy puede determinar si avanzamos hacia la victoria o si nos quedamos atrapados en el desierto de la duda y la derrota. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué palabras estás declarando sobre tu vida? ¿Estás alineando tu boca con la palabra de Dios o con los miedos e inseguridades que el enemigo quiere sembrar en ti? Si quieres ver cambios en tu vida espiritual, si deseas romper cadenas y avanzar hacia la plenitud que Dios tiene para ti, entonces es momento de empezar a hablar con fe, con autoridad y con la verdad de la Escritura. Y aquí es donde entramos en la parte más importante de este mensaje, las oraciones que el enemigo teme. Existen declaraciones específicas que el
adversario hará todo lo posible por evitar que pronuncies. ¿Quieres saber cuáles son y cómo pueden transformar tu vida espiritual? Sigue viendo, porque lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Las palabras no solo afectan el presente, sino que determinan el futuro. Cuando un creyente declara la palabra de Dios con fe, está abriendo las puertas del cielo sobre su vida. Romanos 10:9 nos enseña que incluso la salvación misma se activa a través de una declaración. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No, basta solo con creer en el corazón. La proclamación es esencial. El enemigo lo sabe muy bien. Él entiende que cada palabra hablada con fe tiene el poder de cambiar destinos, romper cadenas y establecer el gobierno de Dios en la vida de una persona. Por eso, su ataque siempre se enfocará en distorsionar, en silenciar, en impedir que la verdad sea hablada con autoridad. Pero la Biblia nos da un claro ejemplo de cómo una declaración de fe puede cambiarlo todo. En el libro de Daniel encontramos la historia de Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres jóvenes fueron confrontados por el rey Nabucodonosor y se les ordenó adorar la estatua de oro que él había erigido. Su respuesta fue una declaración de confianza inquebrantable en Dios. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:17-18. Su proclamación no solo selló su destino, sino que provocó una intervención divina. Fueron lanzados al fuego, pero el fuego no los tocó, y en medio de las llamas apareció un cuarto hombre con ellos, que no era otro que el mismo Hijo de Dios. El poder de su declaración provocó un milagro que dejó perplejo a todo un imperio. Aquí está la clave. El poder de la declaración no radica en la emoción o en la elocuencia, sino en la autoridad, que proviene de la palabra de Dios. Jesús enseñó este principio en Marcos 11:23. Cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. La clave es creer sin dudar y hablar con convicción. Cuando un creyente se levanta en fe y declara la verdad de Dios sobre su vida, sobre su familia y sobre su entorno, está ejerciendo el dominio que le fue dado desde la creación. Por siglos, el enemigo ha intentado silenciar esta verdad. Cada vez que siembra incredulidad, cada vez que llena la mente de temor o confusión, está buscando evitar que se hagan declaraciones de fe. Pero cuando un cristiano comprende que su voz tiene poder, que sus palabras pueden cambiar atmósferas y desatar la voluntad de Dios, entonces el adversario pierde terreno. No se trata de repetir frases vacías o palabras sin fundamento. Se trata de proclamar lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Y cuando esto sucede, la oscuridad retrocede, las cadenas se rompen y la voluntad de Dios se manifiesta en la vida de aquellos que se atreven a hablar con fe. Es por eso que el enemigo ha trabajado incansablemente para silenciar el clamor del pueblo de Dios. Porque él sabe que cuando un creyente se atreve a levantar su voz en fe, el cielo responde y la tierra tiembla. Desde el principio de los tiempos, la oración ha sido el canal a través del cual la voluntad de Dios se manifiesta en el mundo. Y por esa razón, el adversario ha intentado debilitarla, hacerla ineficaz. Pero la Escritura revela que existe un tipo de oración que trasciende lo ordinario, que provoca respuestas inmediatas y que moviliza el poder divino. Este clamor no es una repetición mecánica de palabras vacías. Es un grito del Espíritu que rompe barreras y desata el poder de Dios. Lamentaciones
2:19 nos da un poderoso llamado. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, por la vida de tus pequeñitos. Este tipo de oración no es un acto pasivo ni una súplica débil. Es un desbordamiento total del alma ante Dios, un desprendimiento de toda distracción y dependencia humana. La Biblia está llena de ejemplos donde un solo clamor cambió el curso de la historia. Cuando Israel estaba oprimido en Egipto y la carga del yugo se volvió insoportable, no fue la estrategia, la inteligencia ni el esfuerzo humano lo que los libró, fue su clamor a Dios. Éxodo 2:23 nos dice: Y sucedió que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios desde su servidumbre. Fue entonces cuando Dios levantó a Moisés y desató el mayor acto de liberación registrado en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta del poder que hay en tu boca? El enemigo hará todo lo posible por convencerte de que tu oración no tiene efecto, de que tus palabras son inútiles. Pero la verdad es esta: cuando un hijo de Dios se levanta en fe, declara su palabra y clama con autoridad, el cielo se abre, el enemigo retrocede y la voluntad de Dios se manifiesta con poder. Y ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué palabras estás declarando sobre tu vida? ¿Estás hablando con la autoridad que Dios te ha dado? Porque si hay algo que el enemigo teme, es un creyente que ha descubierto el poder de su voz. Esto no fue un simple lamento resignado. Fue un grito desesperado que llegó hasta el trono celestial. Y Dios no permaneció indiferente. Su respuesta fue inmediata. Llamó a Moisés, mostró señales y maravillas, abrió el mar para que su pueblo caminara en libertad. Porque cuando el clamor genuino se levanta, Dios actúa, es su naturaleza. Él responde a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Por eso, el adversario teme este tipo de oración, porque es un arma que desmonta sus planes, que rompe cadenas de opresión, que abre puertas que parecían cerradas y que hace que los cielos se inclinen para responder. Jeremías 33:3 lo deja claro. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto no es una simple invitación, es una promesa absoluta. No hay fuerza demoníaca que pueda resistir el clamor de un hijo de Dios que ha decidido no conformarse con una vida de derrota. El Senanares, enemigo, lo sabe, y por eso hará todo lo posible por convencerte de que la oración ferviente es innecesaria, que palabras simples y sin compromiso son suficientes. Pero la Biblia dice lo contrario. Cada gran intervención divina ha sido precedida por un clamor sincero. Miremos el Monte Carmelo. Elías enfrentó a los profetas de Baal. La batalla no era un simple debate teológico, era un desafío entre el Dios verdadero y los ídolos sin vida. Por horas, los profetas de Baal gritaron, danzaron, se cortaron el cuerpo, pero su Dios no respondió. Entonces, Elías se acercó al altar, restauró lo que estaba destruido, y clamó, con fe: Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres Dios. Primera Reyes 18:37. Y de inmediato, fuego cayó del cielo, consumió el sacrificio y dejó en claro que el Dios de Israel es el único con poder. El enemigo odia que el pueblo de Dios descubra que su clamor puede atraer el poder del cielo, porque eso significa que sus obras de oscuridad serán expuestas y destruidas. Un cristiano que ora con determinación
Es alguien que camina con la certeza de que su voz no se pierde en el vacío, sino que llega directamente al oído de Dios. Y no es coincidencia que Jesús mismo, en los momentos más decisivos de su ministerio, se retirara a orar. En Getsemaní, estando en agonía, oró aún más intensamente. Su sudor era como grandes gotas de sangre cayendo al suelo. Lucas 22 nos muestra que este nivel de entrega en la oración no es una opción. Es una necesidad para el creyente que quiere vivir en victoria, porque el clamor no solo cambia situaciones externas, sino que transforma el corazón de quien ora. Cuando una persona se rinde en oración, su fe se fortalece, su comunión con Dios se profundiza, su entendimiento espiritual se expande. Dios mismo lo estableció en Deuteronomio 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esto no es una simple sugerencia, es un principio inmutable. Sanidad, restauración y liberación dependen de la disposición del pueblo de Dios para clamar, pero el enemigo ha intentado reemplazar el clamor ferviente con oraciones superficiales y mecánicas. Y muchas veces, la falta de respuestas en la vida de los creyentes no es porque Dios no quiera responder, sino porque falta un corazón realmente rendido en oración. El Salmo 34:17 dice: Los justos claman, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Así que la pregunta no es ¿responderá Dios? La verdadera pregunta es ¿estamos clamando de verdad? Clamar con la intensidad y fe que se requiere cuando Jonás estaba en el vientre del pez, no había posibilidad humana de escape. Todo indicaba que su destino estaba sellado, que su desobediencia lo había llevado al punto de no retorno. Sin embargo, en medio de la oscuridad, tomó la única decisión que podría cambiar su destino. Clamó a Dios. Jonás 2:2 dice: Clamé al Señor en mi angustia, y Él me respondió. Desde el seno del abismo, clamé, y tú oíste mi voz. El resultado fue inmediato. Dios ordenó que el pez lo vomitara sobre tierra firme, dándole una segunda oportunidad para cumplir su llamado. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. Cada vez que alguien ha clamado con sinceridad, Dios ha respondido con poder. El enemigo no puede impedir que Dios oiga, pero hará todo lo posible para evitar que los creyentes clamen. Intentará distraerte con preocupaciones, llenar tu mente de dudas y hacerte creer que no vale la pena el esfuerzo en oración. Pero aquellos que han comprendido este principio saben que su clamor es una llave que abre lo imposible. En Hechos 4, después de que los discípulos fueron amenazados con dejar de predicar en el nombre de Jesús, su respuesta no fue miedo, ni sometimiento a las amenazas, sino que se reunieron y clamaron a una sola voz diciendo: Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con todo de nuevo. Hechos 4:29. La respuesta fue inmediata. El lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La diferencia entre una vida cristiana débil y una vida cristiana victoriosa no está en las circunstancias, sino en la disposición de clamar. Las Escrituras son claras al mostrar que Dios responde al clamor sincero de su pueblo. Cada creyente tiene acceso a este poder, pero debe decidir si permanecer pasivo o levantarse en fe para desatar el cielo en su vida. Cuando un cristiano entiende que su clamor tiene el poder de cambiar las atmósferas, mover la mano de Dios y silenciar al enemigo, nunca más orará con indiferencia. Dios no está lejos ni es inalcanzable.
Él está esperando que su pueblo se levante y clame porque su respuesta ya está lista. El enemigo conoce el poder que existe cuando una persona se atreve a confesar la verdad de Dios en voz alta. Sabe que ninguna fortaleza puede resistir la proclamación de su palabra y que toda declaración hecha con fe destruye sus planes. Desde el principio de los tiempos, su estrategia ha sido silenciar, desviar y corromper el lenguaje de los hijos de Dios para evitar que pronuncien lo que Él no puede soportar. Escuchar la Biblia nos revela que la confesión de fe no es un simple acto verbal, sino una manifestación de autoridad en el reino espiritual. Un principio inquebrantable se establece en Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es suficiente tener fe por dentro, debe expresarse en silencio. La batalla espiritual no es una opción. La falta de confesión es la estrategia del enemigo para mantener a los creyentes pasivos, incapaces de sacudir los cimientos de su reino de oscuridad. Las Escrituras son testigos de que el poder de la confesión ha sido clave en los momentos más decisivos en la historia del pueblo de Dios. Desde tiempos antiguos, los profetas no solo creían en la palabra del Señor, sino que la pronunciaban con autoridad. Cuando Dios llamó a Jeremías, lo primero que hizo fue tocar su boca y declarar: «He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». Jeremías 1:9-10. Su misión no comenzó con estrategias políticas ni discursos elaborados por sabiduría humana, sino con la confesión de la palabra de Dios. Sin embargo, el enemigo trabaja incansablemente para sembrar miedo y desaliento en aquellos que han sido llamados a proclamar la verdad. Busca hacer que duden, que guarden silencio, que cedan. Cuando un creyente se enfrenta a momentos de gran adversidad, es vital entender que no se trata solo de esperar pasivamente a que las circunstancias cambien, sino de entender que hay una fuerza poderosa disponible para transformar su vida y situación. La verdadera clave en esos momentos de prueba no es la desesperación o la resignación, sino un llamado audaz, un clamor que surge del fondo del corazón. Un clamor lleno de fe puede romper cadenas que parecían imposibles de romper y abrir, puertas que parecían cerradas de manera definitiva. Este principio no es nuevo. De hecho, lo encontramos repetidamente a lo largo de la Biblia, donde los momentos más significativos de intervención divina estuvieron precedidos por un grito sincero, un clamor profundo de aquellos que necesitaban un cambio real. Tomemos, por ejemplo, el momento crucial en la historia de Israel, cuando los hijos de Dios se encontraban oprimidos bajo el yugo de la esclavitud en Egipto. La situación era desesperante. La vida de los israelitas estaba marcada por el sufrimiento y la angustia, pero fue precisamente en ese escenario de dolor que algo extraordinario sucedió. En medio de su desesperación, ellos elevaron un grito a Dios. Y este no fue un lamento sin esperanza, sino un clamor lleno de fe, uno que alcanzó el corazón mismo del Creador. No fue una súplica vacía, fue una llamada poderosa que movió el cielo para intervenir. El resultado fue inmediato. Dios respondió con signos y maravillas, y lo que parecía imposible, como abrir el mar para que su pueblo cruzara hacia la libertad, se convirtió en una realidad tangible. Este ejemplo nos enseña que cuando nuestra voz se alinea con la fe genuina, el poder de Dios se desata de manera asombrosa. El enemigo lo sabe muy bien. Un creyente que ora con determinación y fervor se convierte en una amenaza real para su reino. Las fuerzas oscuras intentan desviar nuestra atención, llenar nuestras mentes de dudas y convencernos de que orar con intensidad es innecesario o poco efectivo. Sin embargo,
Las Escrituras nos muestran lo contrario. Cada intervención significativa de Dios en la historia fue precedida por una sincera invocación. Este principio se repite una y otra vez. Cuando alguien clama a Dios con un corazón rendido y dispuesto, la respuesta divina no tarda en llegar. Este clamor no solo tiene el poder de cambiar las circunstancias externas, sino que también tiene el poder de transformar la persona que ora, fortaleciendo su fe, profundizando su relación con Dios y ampliando su entendimiento espiritual. Cuando uno se enfrenta a la batalla espiritual, es importante recordar que la oración ferviente no es una opción, sino una necesidad. Jesús mismo, en los momentos más críticos de su ministerio, se retiraba a orar, mostrando que incluso él, el Hijo de Dios, necesitaba recurrir a la oración intensa para cumplir con su propósito. En el jardín de Getsemaní vemos un ejemplo claro de lo que significa orar con la totalidad de nuestro ser. Su oración fue tan intensa que, según las Escrituras, su sudor se convirtió en gotas de sangre. Esto nos muestra que hay momentos en la vida cristiana en los que necesitamos orar con esa misma intensidad, entregándonos completamente a Dios para experimentar la victoria sobre las dificultades. Dios está siempre dispuesto a intervenir, y la única condición es que su pueblo se levante con fe y clame con sinceridad. Jeremías 33:3 es claro al respecto. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay fuerza demoníaca, ni circunstancia humana que pueda evitar que Dios escuche este clamor. Lo que el enemigo teme no es tanto la cantidad de oraciones, sino la calidad y la sinceridad con la que un creyente se dirige al cielo. Esa es la razón por la que intentará distraernos, desalentarnos y hacernos pensar que orar con fervor no tiene sentido. Pero, como muestran las Escrituras, cada gran victoria divina ha sido precedida por un clamor sincero, una oración hecha con un corazón totalmente entregado. El cristiano que entiende el poder de su oración sabe que no hay nada que esté fuera del alcance de Dios. Las puertas que parecen cerradas, los problemas que parecen insuperables, pueden ser derrotados cuando nos arrodillamos con fe y con la certeza de que nuestra voz no se pierde en el vacío. Así como sucedió con los discípulos en el libro de los Hechos, cuando enfrentaron amenazas de muerte por predicar en el nombre de Jesús, su respuesta no fue el miedo ni la sumisión. En lugar de rendirse, se reunieron, elevaron sus voces en oración y proclamaron con valentía la palabra de Dios. Y la respuesta fue inmediata. El lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el poder que un cristiano tiene cuando decide no conformarse a la pasividad, sino levantarse en fe para liberar el poder de Dios sobre su vida. La verdadera pregunta no es si Dios escuchará nuestras oraciones, sino si estamos dispuestos a alzar nuestra voz con fe, sabiendo que esa proclamación puede cambiar cualquier situación. El enemigo quiere que olvidemos esta verdad, que nos convenzamos de que la fe es solo algo interior y privado, que no necesitamos declarar lo que creemos. Pero la verdad es que las Escrituras nos muestran que la proclamación de la verdad tiene un poder inmenso. No se trata de un acto superficial, sino de un gesto de autoridad espiritual que desmantela los planes del enemigo. Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado la confesión de la fe como una herramienta poderosa. Así como Ezequiel, al ser llevado al valle de los huesos secos, tuvo que profetizar sobre ellos. Dios nos llama a hablar lo que aún no vemos, a declarar lo que Él ya ha prometido. Al hacerlo, activamos el poder de Dios en nuestra vida y en las circunstancias que nos rodean. Y al igual que en el caso de Ezequiel, cuando obedecemos y proclamamos lo que aún no se ve, el poder de Dios comienza a obrar. Los huesos secos cobraron vida,
La carne apareció, y un ejército completo se levantó. El enemigo puede intentar callarnos, puede hacernos dudar, pero lo que él no puede evitar es que declaremos con fe lo que Dios ha dicho. Cada vez que nos enfrentamos a dificultades, la verdadera pregunta es si vamos a mantenernos firmes en nuestra profesión de fe, sin ceder ante las presiones del mundo, como nos exhorta Hebreos 10:23. La estabilidad espiritual no se basa en las circunstancias externas, sino en la firmeza con la que mantenemos nuestra fe en Dios. Y esa fe debe ser proclamada, porque al hacerlo, no solo estamos afirmando lo que creemos, sino liberando el poder de Dios en nuestra vida. La confesión con autoridad no solo impacta el ámbito espiritual, sino que tiene el poder de transformar la mente y el corazón de quien la profesa. En Santiago 3:2-5, la lengua se compara con el freno de un caballo y el timón de un barco, lo que indica que lo que se dice determina la dirección de la vida de una persona. Un creyente que confiesa firmemente la verdad de Dios está alineando su destino con el propósito divino. En cambio, quien permite que la duda, el temor o la incredulidad contaminen su lenguaje, está cediendo ante algo que puede desviar su camino. Sin darse cuenta, el enemigo sabe que si puede controlar las palabras de una persona, ha ganado una gran parte de la batalla. No necesita destruir directamente a un creyente si logra convertir su boca en su propia trampa. En Números 14, cuando el pueblo de Israel escuchó el informe de los espías que trajeron malas noticias y comenzaron a murmurar contra Dios diciendo: ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra para caer a espada? Números 14:3. Esas palabras llenas de incredulidad sellaron su destino. Dios les respondió en el desierto: sus cuerpos caerán en este desierto, conforme al número de días que ustedes reconocieron la tierra. Cada día será contado como un año que cargarán con su iniquidad. Números 14:29-34. La confesión de derrota los condenó a vagar 40 años por el desierto. La confesión de fe no es un simple ejercicio de afirmación positiva, sino un principio espiritual que determina el curso de la vida. El enemigo lo sabe y hará todo lo posible para que la boca del creyente declare lo contrario a la voluntad de Dios. Pero aquel que entiende la autoridad en sus palabras, que se aferra a la verdad y la proclama sin vacilar, se convierte en una amenaza contra las tinieblas. Porque cuando un hijo de Dios se levanta y confiesa la verdad en voz alta, la atmósfera cambia, la opresión se rompe y el enemigo se ve forzado a retroceder. El enemigo opera en las sombras, diseñando estrategias para debilitar a los creyentes y robarles la autoridad que Dios les ha otorgado. Su mayor temor no es una multitud desorganizada ni una iglesia que simplemente asiste a reuniones sin convicción, sino un creyente que comprende el poder de la oración autoritaria. Las Escrituras no dejan dudas sobre la realidad de la batalla espiritual. Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta afirmación no es una metáfora ni una exageración, sino una revelación de la estructura de los poderes de las tinieblas. No se trata de una guerra convencional, sino de una contienda en la que la palabra hablada, la fe activa y la oración autoritaria determinan la victoria. El mundo espiritual responde a la autoridad, y ésta solo puede ser ejercida por aquellos que han sido posicionados en Cristo. Lucas 10:19 deja claro este principio cuando Jesús dice: He aquí, os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no es una declaración simbólica, sino una transferencia real de dominio
a quienes caminan bajo esta autoridad. No temen a las artimañas del enemigo, porque saben que han sido equipados con el poder para deshacer sus obras. Sin embargo, el adversario ha usado la ignorancia como una de sus armas más efectivas. Un creyente que desconoce la autoridad que se le ha otorgado es como un soldado armado que nunca utiliza sus armas. La victoria ya ha sido asegurada por Cristo, pero debe ser aplicada por aquellos que la reclaman a través de la oración. Las Escrituras muestran que cada vez que la autoridad de Dios fue desafiada, la respuesta llegó a través de una proclamación. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, el pánico se apoderó de ellos. Pero Moisés, en lugar de ceder al miedo, recibió la instrucción de Dios. Dile a los hijos de Israel que marchen, y tú levanta tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Éxodo 14, 15, 16. La intervención de Dios no ocurrió hasta que Moisés ejerció la autoridad dada por Dios. Cuando Moisés recibió la instrucción divina para actuar con autoridad sobre la situación, no apeló a súplicas desesperadas ni lamentos. Recibió un mandato claro de Dios y, con la certeza absoluta de que el poder divino se manifestaría, levantó la vara sobre el mar, declarando la acción de Dios con confianza. No hubo vacilación. La acción fue una expresión de autoridad espiritual, y el milagro ocurrió. La autoridad que Moisés ejerció le fue dada por Dios, y esa autoridad no se limita a figuras bíblicas pasadas, sino que sigue siendo un principio activo en los días de hoy. La verdad fundamental permanece. Cuando la autoridad es ejercida con fe, el poder de Dios se libera. Sin embargo, el enemigo sabe esto muy bien y hará todo lo posible para evitar que los creyentes comprendan y ejerzan este poder. El deseo del adversario es ver a los fieles desanimados, derrotados e impotentes. Prefiere que la persona se sienta incapaz de levantarse con autoridad, declarando la voluntad de Dios de manera firme y decisiva, en lugar de verla confiada y declarando el poder divino. Un ejemplo claro de esto se encuentra en las palabras de Jesús, en Marcos 11:23, donde él enseña el poder de la declaración. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Jesús no dijo que debemos orar en silencio ni esperar en pasividad. Él nos instruye a confrontar los obstáculos con palabras de autoridad. El monte que Jesús menciona puede ser entendido como cualquier desafío u obstáculo que se interponga en el camino del creyente, impidiendo el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y la manera en que debemos tratar con esos obstáculos es clara: enfrentarlos con fe, con una palabra de autoridad. No se trata de un deseo humano ni de una voluntad propia, sino de la confianza de que Dios está detrás de nuestras palabras cuando hablamos en su nombre. En Hechos 3 vemos otro ejemplo poderoso de esto. Pedro y Juan, al encontrar a un hombre cojo en la puerta del templo, no rezan pasivamente por él, sino que declararon con autoridad en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret: levántate y anda. Hechos 13:6. No hubo espacio para la duda ni la vacilación. Ellos proclamaron el milagro con fe y autoridad, y como resultado, el hombre fue instantáneamente sanado. La oración de autoridad no es una súplica débil, sino una declaración firme de que la voluntad de Dios será cumplida. El enemigo ha estado esforzándose por neutralizar esta verdad, difundiendo doctrinas que enseñan la resignación y no la fe activa. Quiere que los creyentes acepten la enfermedad, la escasez, la opresión y la derrota como partes naturales de la vida cristiana, cuando en realidad hemos sido llamados a vivir en victoria. Jesús, en Mateo 16:19,
nos da una clave poderosa para entender nuestra autoridad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligues en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que deslires en la tierra será desatado en los cielos. Esta autoridad no fue dada solo a un grupo selecto, sino a todos los que forman parte del cuerpo de Cristo. El poder de la oración de autoridad no proviene de nuestra voluntad humana, sino de nuestro alineamiento con la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14 se nos recuerda que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El secreto de la oración de autoridad está en declarar, no cualquier cosa, sino lo que ya está establecido en las Escrituras. El enemigo intentará distorsionar este principio, promoviendo oraciones egoístas o declaraciones vacías, sin fundamento bíblico. Pero, cuando una persona se posiciona en la verdad de Dios y profiere las palabras que Él ya ha determinado, el mundo espiritual no puede resistir su voz. Jesús, en todas sus interacciones con el reino de las tinieblas, demostró cómo ejercer autoridad a través de la oración. Cuando reprendió la tormenta en el mar de Galilea, no hizo largas oraciones ni pidió ayuda divina. Simplemente dijo, «Cállate, enmudece». Marcos 4:39. Y la tormenta obedeció instantáneamente. De la misma manera, cuando Lázaro estaba muerto desde hacía 4 días, Jesús no hizo una súplica incierta, sino que exclamó con autoridad, «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. El poder no estaba en la intensidad del grito, sino en la convicción de que su palabra tenía el respaldo del Padre. El enemigo intentará, con todas sus fuerzas, mantener a los creyentes alejados de esta verdad, porque sabe que, una vez que los hijos de Dios descubran su autoridad en Cristo, su dominio sobre ellos se debilitará. El adversario intentará sembrar dudas, desánimo y miedo, pero las Escrituras son claras. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Resistir no significa soportar pasivamente, sino levantarse con determinación y enfrentar al enemigo con la autoridad que ya nos ha sido dada. La oración de autoridad no es opcional para el creyente, sino una necesidad constante. En Efesios 6:17, Pablo nos exhorta a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu no es un arma simbólica, sino el instrumento por el cual las fortalezas espirituales son derribadas. Dios nos ha equipado con su palabra para que podamos ejercer la autoridad que Él nos dio, rompiendo las cadenas del enemigo y avanzando en victoria. La victoria no pertenece a aquellos que permanecen en silencio, sino a aquellos que se levantan, con fe y proclaman la verdad con valentía. El poder ha sido otorgado, las llaves del reino han sido entregadas, y la orden ha sido dada. No existe razón alguna para que un creyente viva bajo opresión, cuando ha sido llamado a caminar con autoridad. La oscuridad no puede resistir la luz, y el enemigo no puede prevalecer contra aquellos que han comprendido quiénes son en Cristo. La oración de autoridad no es simplemente una fórmula ni un ritual vacío. Es la expresión de una identidad cimentada en la verdad de Dios. Cuando un creyente se levanta y declara la voluntad del cielo en la tierra, todo el infierno retrocede, porque no hay nada que pueda resistir el poder de la palabra de Dios en la boca de alguien que sabe que ha sido enviado para ejercer dominio en el nombre de Jesús. El enemigo ha intentado, desde el principio, distorsionar el poder que Dios ha depositado en la boca de sus hijos. No le preocupa cuando las personas oran sin convicción, ni le causa temor ver a los creyentes murmurar palabras sin comprender la autoridad que llevan. Lo que verdaderamente le aterra
es cuando alguien entiende el impacto espiritual de cada declaración que sale de su boca. En Mateo 12, 36, 37, Jesús dejó claro que las palabras no son inofensivas, ni carecen de consecuencias. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Lo que se dice no solo influye en la vida presente, sino que tiene repercusiones eternas en el reino de los cielos. Nada es casual, y cada declaración pronunciada con fe y alineada con la voluntad de Dios se convierte en una herramienta de transformación. Las Escrituras no solo advierten sobre el uso de las palabras, sino que también revelan que éstas tienen el poder de cambiar las atmósferas espirituales. Cuando Pablo y Silas fueron injustamente encarcelados, no se lamentaron ni cayeron en desesperación. En lugar de eso, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y en ese momento, algo sucedió en el ámbito espiritual. En Hechos 16:26 se relata: de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la prisión se sacudieron, e inmediatamente se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. No hubo intervención militar, ni una fuga planeada, sino que fue el poder de Dios manifestado en respuesta a palabras de adoración y fe. El enemigo no quiere que este principio sea entendido, porque sabe que la atmósfera de un lugar puede ser transformada por lo que se dice. Las palabras son semillas que determinan el tipo de cosecha que se obtendrá en el futuro. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El diablo quiere que los creyentes hablen sin pensar en las consecuencias espirituales de lo que están decretando sobre sus vidas. Quiere que las personas profeticen su propia ruina con declaraciones de miedo, que confiesen derrota cuando Dios ya les ha dado la victoria, que verbalicen desesperanza cuando la promesa del Padre sigue en vigor. Si logra que alguien viva bajo un lenguaje de negatividad, ha conseguido que esa persona establezca sus propias limitaciones sin necesidad de intervención demoníaca directa. Desde la creación del mundo, Dios ha demostrado que las palabras no son simples sonidos, sino herramientas que generan realidades. En Génesis 1:3 se dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo un proceso progresivo ni una construcción humana, sino una declaración divina que materializó la voluntad del Creador. Jesús enseñó este mismo principio cuando maldijo la higuera en Marcos 11:14. Al día siguiente, sus discípulos vieron que el árbol se había secado desde las raíces. Pedro, sorprendido, señaló lo sucedido, y Jesús respondió con una enseñanza clave: tened fe en Dios, porque en verdad os digo que cualquiera que diga: este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice se hará. Todo lo que diga le será hecho. Marcos 11:22-23. Esto no fue un acto de superstición, ni una demostración de exhibicionismo, sino la aplicación de un principio espiritual, en el cual lo que se habla, cuando está respaldado por fe, desata el poder de Dios sobre la tierra. La guerra del enemigo no es solo contra la fe de los creyentes, sino también contra su confesión. Él desea que se queden callados, que piensen en la verdad pero no la declaren, que crean en las promesas pero no las verbalicen. Sin embargo, las Escrituras muestran que cada gran acto de Dios en la historia fue precedido por una palabra hablada. Cuando Moisés fue enviado a liberar a Israel, el mandato de Dios no fue quedarse en silencio y observar, sino hablar con Faraón y declarar la voluntad del Señor. En Éxodo 5:1 dice: después de que Moisés y Aarón entraron ante Faraón, le dijeron: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel:
deja ir a mi pueblo. La liberación no comenzó con una estrategia militar ni con una manifestación celestial, ni inmediatamente, sino con una declaración de autoridad. El enemigo sabe que, si puede controlar lo que alguien dice, puede limitar lo que esa persona experimenta. Él quiere que la palabra del creyente sea un instrumento de duda, en lugar de ser una fuente de proclamación de la verdad de Dios. En Números 14, cuando los espías regresaron de la tierra prometida, 10 de ellos declararon palabras de miedo. No podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Sus palabras trajeron desaliento al pueblo, y Dios respondió con un juicio severo. Diles, vivo yo, dice el Señor, que como me habéis hablado, así haré con vosotros. Números 14:28. Su confesión de derrota selló su destino, y ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Cuando alguien llena su boca con las palabras de Dios, está alineando su vida con el propósito divino. En Josué 1:8 se presenta un principio claro. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. No dice que basta con pensar en la ley del Señor, sino que debe estar en la boca, debe proclamarse continuamente. La prosperidad y el éxito en la vida espiritual están directamente relacionados con la confesión de la palabra de Dios. La boca del creyente no puede ser un instrumento de bendición y maldición al mismo tiempo. Santiago 3:10 confronta esta realidad. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Lo que se dice tiene un impacto, y el enemigo intentará que la confesión de la Iglesia sea una mezcla de verdad y mentira, de fe y duda, de bendición y desesperación. Pero cuando alguien decide llenar su boca con la verdad de Dios y rechazar cualquier palabra contraria, está estableciendo un ambiente en el cual el poder del cielo se manifiesta libremente. Las palabras no son simplemente sonidos que se disipan en el aire, sino decretos que tienen un peso eterno. Jesús dejó claro esto cuando dijo en Juan 6:63, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». La razón por la cual el enemigo teme tanto una confesión alineada con la palabra de Dios es porque sabe que no puede resistirla. Puede intentar detener a un creyente con ataques, con circunstancias adversas o con distracciones, pero cuando esa persona se levanta y declara la verdad con autoridad, su resistencia es quebrantada. El poder ha sido dado, la autoridad ha sido transferida, y la victoria ya ha sido asegurada. No hay nada que el enemigo pueda hacer contra alguien que ha decidido alinear su boca con la voluntad de Dios. Cuando la verdad es proclamada con fe, los muros caen, las cadenas se rompen, y la presencia de Dios llena cada lugar. El diablo ha tratado de ocultar esta realidad, pero su derrota está sellada en cada palabra de las Escrituras. La decisión está en las manos de cada creyente. Hablar vida o hablar derrota, declarar victoria o confesar fracaso. Pero aquellos que eligen la verdad y la proclaman sin miedo. El enemigo ha trabajado incansablemente para ocultar el poder que Dios ha puesto en las bocas de sus hijos, no porque pueda detener la voluntad del Señor, sino porque sabe que un creyente que entiende el impacto de sus palabras se convierte en una amenaza para su reino. Ha distorsionado el significado de la oración. Ha sembrado duda en los corazones de los creyentes e intentado reducir la autoridad que Dios les ha dado, transformándola en meros rituales vacíos. Pero las Escrituras no dejan lugar a confusión. Cuando un hijo de Dios ora con fe, los cielos se abren y el poder de Dios se manifiesta. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra revela que el destino de la humanidad
ha sido definido por lo que se ha dicho, lo que se ha proclamado y lo que se ha declarado con convicción. En cada momento crucial de la historia bíblica, el avance del reino de Dios ha estado marcado por declaraciones de fe, y el enemigo lo sabe. Lo que se habla en la tierra resuena en el cielo. Jesús dejó esto claro cuando dijo en Mateo 18:18, «De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos». Esto no fue una sugerencia ni una posibilidad vaga, sino una revelación de la conexión directa entre lo que se declara y lo que sucede en el reino espiritual. Las palabras de un creyente no son simples sonidos que se desvanecen, sino llaves que abren y cierran puertas en los cielos. El enemigo sabe que, si puede hacer que los creyentes permanezcan en silencio o hablen sin autoridad, sus planes seguirán adelante. El silencio nunca es neutral en la batalla espiritual. Siempre trabaja a favor del enemigo. Cada vez que un creyente se queda callado cuando debería hablar, el enemigo avanza sin resistencia. Cada vez que una promesa de Dios no se declara en 1200 fe, se pierde la oportunidad de manifestar su gloria. Las Escrituras están llenas de momentos en los que el pueblo de Dios fue llamado a hablar para ver el poder de Dios en acción. En Josué 6, cuando cayeron los muros de Jericó, no fue por la fuerza humana ni por tácticas militares ingeniosas que la victoria llegó. Fue porque el pueblo de Dios, después de marchar en silencio durante 6 días, siguió el mandato de Dios y dio un gran grito en el 7º día. No fue el sonido en sí lo que hizo que los muros cayeran, sino la fe detrás del grito. El enemigo no teme al ruido sin propósito, pero no puede resistir la voz de quien ha comprendido el poder que Dios le ha dado. Hay atmósferas espirituales que no cambiarán hasta que se digan las palabras correctas, y cárceles espirituales que no se romperán hasta que la verdad se declare con autoridad. Jesús mismo afirmó esto en Juan 8:32. «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero la verdad no solo debe ser conocida, sino hablada, proclamada y sostenida sin vacilación. En Apocalipsis 19:15, al describir el regreso glorioso de Cristo dice, «De su boca sale una espada afilada, con la cual herirá a las naciones». Lighters, boca de Jesús, no es solo un instrumento de enseñanza, es un arma de guerra espiritual. Sus palabras tienen el poder de establecer justicia, de deshacer el dominio de las tinieblas y de traer el cumplimiento del plan eterno de Dios. Si las palabras de Jesús tienen ese poder, ¿cuánto más las palabras de aquellos que están llamados a reflejar su imagen en la tierra? El enemigo sabe que su mayor derrota llegará cuando la Iglesia hable con la misma convicción con la que habló su Señor. Él quiere que los creyentes duden, que oren de manera tibia y que sus declaraciones sean frágiles, porque entiende que, cuando una persona habla la palabra de Dios con fe y autoridad, la atmósfera espiritual cambia y el reino de las tinieblas comienza a tambalear. Es por eso que el enemigo trabaja tan duro para evitar que los creyentes entiendan el verdadero poder de sus palabras. Quiere que crean que sus palabras no tienen poder, que sus oraciones no importan y que sus declaraciones son insignificantes. Pero la verdad es que cuando un creyente habla con la autoridad que Dios le ha dado, las fuerzas de las tinieblas no pueden resistirlo. El poder para cambiar la atmósfera espiritual, para romper fortalezas y para traer el reino de Dios a la tierra, ya está en las manos del creyente. Lo único que se necesita es hablarlo, declararlo con fe y mantenerse firme en la autoridad que Cristo ha dado. El enemigo lo sabe y tiembla ante la idea de que los creyentes comprendan y caminen en su autoridad dada por Dios. La autoridad de Dios es tan poderosa que su reino se ve afectado cuando alguien se levanta con fe y declara su palabra.
No es una coincidencia que la primera estrategia del diablo en el Edén haya sido distorsionar lo que Dios había dicho. En Génesis 3, cuando se acercó a Eva, su pregunta no fue un ataque directo, sino un intento de distorsionar la verdad con un simple ¿qué os ha dicho Dios? Su estrategia siempre ha sido sembrar duda sobre lo que Dios ha dicho, porque sabe que si una persona deja de creer en la autoridad de la palabra de Dios, dejará de declararla con poder. Sin embargo, aquellos que se aferran a lo que Dios ha dicho y lo proclaman con fe, se convierten en agentes de transformación en el mundo espiritual. Nada en el reino de Dios ocurre sin que una palabra lo preceda. La creación comenzó con un sea la luz. La salvación se activa con Jesús es el Señor. Y la guerra espiritual se supera con está escrito. No hay lugar para el silencio, cuando el destino de la humanidad ha sido determinado por declaraciones divinas. El enemigo intentará sofocar la voz del pueblo de Dios con distracciones, temores y dudas, pero la verdad permanece inalterada. Lo que se habla con fe tiene el poder de cambiar la realidad. Cuando Pablo enseñó sobre la armadura de Dios en Efesios 6, mencionó un solo elemento ofensivo, el Espíritu, que es la palabra de Dios. La batalla espiritual no se gana solo con resistencia, sino con proclamación. Cada vez que un creyente declara la palabra de Dios, está empuñando una espada en el mundo espiritual. Cada oración hecha con fe es un golpe contra las tinieblas. Cada declaración de victoria es un avance del reino de Dios en la tierra. El enemigo sabe que no puede detener lo que Dios ha determinado, pero intentará convencer a los creyentes de que no tienen poder para hablarlo. Esto hará que la voz de la iglesia se debilite, que la fe se enfríe y que la confesión de la verdad se vuelva opcional. Mientras las palabras permanezcan no pronunciadas, su dominio sobre la tierra no será confrontado. Pero cuando alguien se levanta con la certeza de que ha sido llamado a hablar lo que Dios ya ha establecido, todo cambia. Cuando un cristiano deja de repetir las palabras del mundo y comienza a declarar las promesas de Dios, la atmósfera a su alrededor se transforma. Cuando una iglesia entiende que su llamado no es simplemente creer, sino proclamar con autoridad lo que ha recibido, el infierno retrocede. El diablo puede soportar muchas cosas, pero no puede resistir la verdad hablada con fe. La luz siempre prevalece sobre la oscuridad, pero la luz debe ser encendida. La verdad siempre es más poderosa que la mentira, pero la verdad debe ser pronunciada. El enemigo ha hecho todo lo posible por ocultar esta realidad, porque sabe que, cuando una persona se aferra a la palabra de Dios y la proclama sin miedo, su reino está destinado a caer. No hay opresión que pueda resistir una declaración de libertad hecha en el nombre de Jesús. No hay atadura que pueda permanecer cuando la voz de un creyente se levanta con la certeza de que su Dios es fiel. No hay circunstancia que pueda imponerse sobre alguien que ha decidido llenar su boca con la verdad de Dios. Lo que ha sido dicho no puede ser ignorado. Lo que se ha entendido no puede ser olvidado. Lo que se ha hablado no puede ser retractado. Dios ha puesto su palabra en la boca de su pueblo, y el enemigo lo sabe. La pregunta es, ¿lo sabe también la iglesia? Porque cuando los hijos de Dios comienzan a hablar como su Padre Celestial, cuando proclaman su voluntad con la misma autoridad con la que fue establecida en los cielos, nada podrá detener lo que Él ha determinado. Su reino avanzará, su gloria será revelada, y toda rodilla se doblará ante Él, cuyo nombre ha sido proclamado por toda la eternidad.